Hola chicos, buen día. Buen día para mí, pues lo estoy grabando durante la mañana, así que vamos a repasar algunas cuestiones de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a repasar y aclarar algunas dudas que veo que van surgiendo. Bueno, una función es una relación entre lo que llamamos variable independiente, porque puede tomar cualquier valor, dentro de un rango que llamamos dominio, y, o sea, la relación entre esa variable y otro valor llamado variable dependiente. ¿Por qué? Porque esa variable dependiente va a tomar un valor en función de qué valor toma la otra. Es decir, al modificarse la otra, se modifica esta. Para determinar en una función cuál es la relación entre los valores de ambas variables, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. A la variable independiente la vamos a llamar x, a la variable dependiente la vamos a llamar y. Tenemos una función. Esa función tiene que relacionar a x con y, sí o sí. Se puede expresar como f, entre paréntesis x, función de x, o directamente como y. Entonces tenemos la f de x es x más 1, o sea, la función es x más 1, que es lo mismo que decir y es igual a x más 1. También hay que definir un rango, y que este puede ser muy variado en cuanto a las posibilidades. Se pueden usar paréntesis o corchetes. Una pregunta que yo les había hecho y algunos no me la pudieron explicar. La diferencia es muy simple. Cuando tenemos paréntesis en el dominio, me da un límite aproximado en ese valor o aproximado a ese valor. Por ejemplo, si tengo un paréntesis menos 3, quiere decir que cualquier valor de x cercano a menos 3 es útil, pero no menos 3. Menos 3 no lo puedo usar, no está incluido. Ahora, si tengo un corchete al lado de menos 3, quiere decir que ese es el límite. Puedo usar cualquier valor hasta menos 3, incluso el menos 3. Esa es la gran diferencia que ustedes, o algunos de ustedes, no me lo han podido explicar. Pero es muy simple, es simplemente eso. Acá algunos ejemplos. De menos infinito a más infinito. Fíjense que tiene corchete, paréntesis. ¿Por qué? Porque el menos infinito no tiene límite y el más infinito tampoco. Entonces tiene paréntesis. También se la puede definir como el conjunto de los números reales, que es el conjunto que vamos a trabajar siempre nosotros, dentro de los reales. Entonces yo puedo decir que el dominio de la función son los reales. Es lo mismo que decir desde menos infinito hasta más infinito, es decir, cualquier valor, chicos. ¿Está? X puede tener cualquier valor, positivo o negativo. ¿Qué pasa si tenemos menos infinito a 4? El 4 con un paréntesis. Entonces se lee desde menos infinito hasta 4. Como el 4 tiene paréntesis, quiere decir que x puede tomar cualquier valor cercano al 4. Fíjense que el 4 es el límite mayor de la función. Entonces puede ser cualquier valor menor que 4, muy cercano al 4, muy parecido al 4. Acá le puse un montón de 9, pueden ir un montón de 9 más. Puede ser 3,9, 3,99, etc. Yo le puse un montón como para que vean. Puede ser cualquier valor muy cercano al 4, pero el 4 no. Es casi 4 este valor, es casi 4, pero no es 4. El 4 no se puede usar en esa función específica, por algún motivo. Acá tenemos, fíjense, un paréntesis y un corchete. Se lee desde 3, positivo, hasta 8, positivo, los dos. El 3 está al lado del paréntesis, quiere decir que puede tomar cualquier valor cercano a 3, pero más grande que el 3, porque el 3 es el límite inferior. Entonces, por ejemplo, puede ser 3,0000000, un montón de eso, de ser un 1 ya. Pero nunca el 3, porque tiene un paréntesis. Y el 8 tiene corchete. Quiere decir que puedo tomar cualquier valor desde casi 3, por encima de él, hasta 8. Y el 8 sí lo puedo usar para x. Porque tiene un corchete, quiere decir que está incluido en la función. Entonces sí lo puedo usar. Último ejemplo. Los dos con corchete. ¿Qué significa? De nuevo, se lee desde menos 3 hasta 3. Ambos valores están incluidos en la función, es decir, que los puedo utilizar. Y no puedo usar ningún valor más chico que menos 3 y ningún valor por encima del 3. No los puedo usar porque estos son los límites de la función. ¿Cómo construimos una tabla de valores?
Es fácil. Teniendo la función y el dominio, la tabla la puedo construir reemplazando los valores de x en la función y obteniendo los resultados. Suponiendo como ejemplo función f de x es igual a x más 2. Esa es la función. Ejemplo. El dominio lo definimos entre menos 3 y 3 con corchete, o sea que estos dos valores los podemos utilizar. Debo usar cualquier valor dentro del dominio. No puedo usar, como les dije, valores más chicos que menos 3 ni valores más grandes que 3. Entonces, ¿qué hago? Voy reemplazando. Por ejemplo, si yo a x le doy un valor de menos 3, lo reemplazo en la función. Cuando x es menos 3, acá pongo menos 3 más 2, porque tenía más 2 acá. Menos 3 más 2 me da menos 1. ¿Qué significa? Que cuando x toma un valor de menos 3, y toma un valor de menos 1. Y lo pongo acá en la tabla. Otro ejemplo más. Menos 2. Cuando x vale menos 2, lo reemplazo acá en la función. Menos 2 para x, entonces hago menos 2 más 2. La suma me da 0. Entonces, cuando x es menos 2, y es 0. Y lo pongo acá. Hago lo mismo con los demás valores, siempre reemplazándolo en la función original. Así voy completando la tabla. Yo lo puse desde menos 3 hasta 3 usando los valores enteros. Para hacer más fácil, acá tengo 7 puntos para la gráfica. El par x y en cada caso. Bien. Para realizar la gráfica, si ya tengo la tabla, puedo hacer la gráfica de la función. También, ojo con esto, es posible hacer la gráfica sin la tabla. Pero hay que estar un poquito más entrenado, un poquito más práctico, más canchero, podemos decir, pero se puede hacer. Nosotros vamos por ahora a trabajar igual con tabla, pero se puede hacer directamente sin tabla, teniendo en cuenta algunas, ya les digo, algunas cuestiones, pero eso es cuestión de práctica también. Usando el mismo ejemplo que antes, esta es la tabla que construimos anteriormente. Y teniendo en cuenta, esto es un detalle simplemente práctico para graficar. Teniendo en cuenta los valores que me dieron de x, ahí fíjense que x va de menos 3 a 3 y vale de menos 1 a 5, no son valores muy grandes, entonces los puedo graficar bastante fácil. Bueno, hago la gráfica, x siempre en el eje horizontal y en el eje vertical. Como son valores chicos, usé 1 centímetro para cada valor, tanto en el x como en el y. Puedo usar una escala en el x, siempre respetando las mismas distancias, y puedo usar otra escala en el y para gráficos donde los valores sean más amplios y no me dé el tamaño de la gráfica. Bien, un detalle no menor, chicos, esto. Siempre tengo que poner las referencias numéricas en la gráfica, es decir, qué valores son estos que están marcados acá, para saber cuál es el punto que tengo ahí, a quién le corresponde. Es muy importante. Ya tengo la gráfica hecha, acá el par de eje, x, y. Y lo que tengo que hacer era entonces poner los puntos que tengo en la tabla, ponerlos en el par de ejes. Vamos con el primer par. Menos 3 para x, menos 1 para y. Entonces me voy en el eje x al menos 3, que le corresponde el menos 1 de y, que está acá. Entonces en esa intersección marco un puntito. Acá tengo otro punto. Cuando x vale menos 2, y vale 0. De nuevo, cuando x vale menos 2, y vale 0. Entonces ahí tengo el otro punto. Y así sigo. Menos 1 para x, 1 para y. Entonces hago menos 1 para x, 1 para y. Ya positivo acá. Tengo otro puntito. Voy haciendo lo mismo con las demás. ¿Está? Un detalle de la tabla. Es importante que pongan los valores de x, es decir, del dominio, que los tengan en algún orden, no los pongan al voleo. Pónganlo ordenado, en forma creciente o decreciente. Acá, como verán, es creciente. ¿Por qué? Porque va del más chico al más grande, creciente. Pueden ponerlos al revés, del 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, no hay problema. El tema es que tengan un orden, porque así también me da una cierta pauta de si los valores de y van variando, qué orden también van variando. Fíjense que pasa de menos 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Me da una cierta idea de que voy bien con la función. Que no hay un valor raro, vamos a decirlo así. No los pongan mezclados, por favor. Acá, fíjense ustedes, este punto que ya marcamos antes, cuando x es menos 3 y y es menos 1, el par entonces menos 3, el punto es menos 3, menos 1. Acá tengo el otro punto que marcamos antes, cuando x es menos 2 y vale 0, el punto entonces es menos 2, 0, se escribe de esa manera. ¿Está? Cuando tengo todos los puntos en los ejes, los uno. ¿Qué es lo que hice acá? Los uní. Me quedó una recta que va desde el menos 3 de x
hasta el 3 de x. O podemos decir en la imagen desde menos 1 de y hasta 5. Que son estos valores que tenemos acá. Estoy respetando esto. No sigo con la gráfica ni para abajo ni para arriba. ¿Por qué? Porque el dominio era un dominio estricto de menos 3, 3. Con corchetes. Entonces la función termina ahí. Última parte. Detalles importantes que tienen que tener en cuenta siempre que trabajemos funciones. La función puede limitar el dominio. Que esto es un tema que algunos de ustedes se han encontrado cuando hicimos los ejercicios de la última práctica y no se dieron cuenta o lo puentearon de alguna manera, pero no lo explicaron, no lo aclararon. Yo después en la respuesta se los puse, pero se los explico un poco mejor. ¿Por qué la función puede limitar el dominio? Porque de acuerdo a las características de la función, es decir, la operación que estemos usando en la función, hay valores que no se pueden resolver en el conjunto de los reales. Vamos a dos ejemplos de los que vimos que se pueden repetir más adelante y se van a repetir y los tienen que tener en cuenta porque son muy comunes. Por ejemplo, supongamos que la función de x es 1 sobre x. Es decir, tengo que hacer 1 dividido x. Muy fácil. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando x es 0? Tengo que hacer 1 dividido 0. O sea, cuando f de x, f es 0, 1 sobre 0. No tiene solución en los reales. Es un valor indeterminado. Al día de hoy la matemática no supo explicar qué valor tiene un resultado de un número dividido por 0. Entonces no tiene solución. No podemos marcar nada porque cuando x vale 0 en una función como esta, no se puede resolver. Otro. F de x, raíz cuadrada de x. Bien. Raíz cuadrada o raíz con un número par, una raíz par, la cuarta, raíz a la sexta, a la octava. Cuando x es menor que 0, es decir, es negativa, es decir, la función es con un valor negativo, no tiene solución en los reales. Ya entramos en lo que son los números imaginarios y no los vamos a trabajar, no vamos a usar imaginarios, no vamos a resolver nada con imaginarios. Así que, eventualmente, si yo tengo un dominio con números negativos y la función me da en su valor interno un número negativo, no lo voy a resolver. En el caso de los que estamos trabajando nosotros, porque no vamos a trabajar con los números imaginarios. Así que tengan en cuenta ese detalle. ¿Está? Hay muchas otras operaciones, como por ejemplo el logaritmo, que ya veremos más adelante, en donde tienen sus limitaciones. Y hay que respetarlas, porque de lo contrario, si no respeto esas características, esas propiedades de las funciones, no tiene sentido lo que estoy haciendo. O sea, si yo quiero sumar, pero tengo una resta, y no respeto que la resta justamente, y yo sumo siempre, entonces no estoy aplicando la función, estoy haciendo lo que se me canta. Y no es así como funciona esto. ¿Estamos? Bueno, chicos, cualquier duda que tengan, repasen lo que dimos los ejercicios, repasen esto, miren este video las veces que haga falta, y me consultan todas las dudas que tengan de los ejercicios que hicimos y de esto que les expliqué ahora. Si les surgen dudas nuevas, me consultan. Por favor, no hay ningún problema. Ténganme un cachito de paciencia si no se las contesto inmediatamente, pero quédense tranquilos que la idea es que se vaya entendiendo lo que vamos haciendo y no que es porque sí. Todo tiene su explicación. ¿Está? O por lo menos vamos a tratar de darlas todas las que hagan falta. Abrazo.